todos, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a compartir problemas de química. Recuerden que vamos a resolver problemas de matemáticas, química, física, estadística y todo lo que ustedes consideren que tenga números. ¿Ok? Vamos a comenzar. Este problema es de mezclas y el problema dice así. Una mezcla de gas contiene helio, neón y argón, todos a la misma presión parcial. ¿Cuál será la presión ejercida por el neón si la presión total de la mezcla es de 750 milímetros de mercurio? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿cuál es el porcentaje del volumen del neón? ¿Listo? Nos preguntan dos cosas y las vamos a desarrollar a continuación. Para la primera, vamos a hacer un análisis muy rápido. ¿Cuál es? Nos dicen que los tres gases, recuerden que en cualquier momento pueden volver el video para ver la pregunta. Los gases están a la misma presión parcial. Entonces, como lo vemos en pantalla, tenemos la presión parcial del helio igual a la presión parcial del neón igual a la presión parcial del argón. ¿Ok? Dentro de las mezclas, recordemos que la presión total, ¿cierto? Es igual a la suma de las presiones parciales. ¿Qué quiere decir? Que si sumamos estas tres presiones parciales, nos va a dar la presión total. Para dar desarrollo a la primera pregunta, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reemplazar el único valor que nos dan. ¿Cuál es? La presión total de la mezcla, que es de 750 milímetros de mercurio. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a establecer acá una pequeña ecuación, donde, como todas las presiones parciales son iguales, simplemente las vamos a sumar. Presión 1 más la presión 2 más la presión 3. ¿Cuánto nos va a dar? 3 por la presión parcial, porque es la misma para todos. Establecemos entonces la ecuación y la vamos desarrollando. ¿Qué es lo que necesitamos saber? ¿Qué es lo que necesitamos conocer? La presión parcial, ¿cierto? Independiente si es del helio, del neón, del argón, va a ser igual, porque recordemos que las presiones parciales son iguales. Eh, Despejamos la presión parcial. Entonces, el 3 que está multiplicando lo pasamos a dividir, como lo vemos acá en pantalla. Nos quedaría 750 milímetros de mercurio. Esas son las unidades de presión que nos dieron al inicio en el problema, dividido 3. ¿Listo? Hacemos la operación y nos da 250 milímetros de mercurio para cada, esa es la presión parcial que tiene cada gas, y ahí pues ya estaremos resolviendo el literal A, ¿ok? Vamos con el desarrollo del B. Listo, para el B nos dice que debemos establecer un porcentaje. Listo, el porcentaje lo vamos a sacar con ayuda de la fracción molar. Listo, esa fracción la podemos sacar de dos formas. La primera es con el volumen, de hecho nos piden el porcentaje del volumen, y la segunda es con la presión. ¿Qué pasa? Nosotros en este ejercicio no tenemos datos de volumen, pero como lo podemos ver en pantalla, la fracción molar la podemos establecer con el volumen y con la presión y va a ser la misma, es exactamente la misma. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer, ¿qué es? Vamos a establecer a través de la presión, que son los datos que tenemos, esa fracción. ¿Cómo lo vamos a hacer? Presión parcial del gas que estemos evaluando, como en este caso son iguales, no importa, sobre la presión total. Tenemos los dos datos, reemplazamos en la fórmula. Presión parcial 250 milímetros de mercurio, que fue lo que nos dio en el ejercicio, en el punto A, sobre la presión total, que ya no la daban desde el comienzo, que es 750 milímetros de mercurio. Resolvemos. 250 dividido entre 750 nos da 0,33. Ok, esa sería nuestra fracción. Pero ¿qué pasa? Nos piden es un porcentaje. Sacamos el porcentaje multiplicando por el 100%. Ok, y nos da un total de 33,33%. Ese sería el desarrollo completo del ejercicio. Problema número 2. Este problema es de ley combinada de los gases. ¿Ok?
Lo que vamos a hacer es desarrollar el problema con la ley combinada de los gases ideales. Entonces, el problema dice, la presión de 6 litros de un gas ideal de un recipiente flexible se reduce a un tercio de su presión original y su temperatura absoluta disminuye a la mitad. ¿Cuál es el volumen final del gas? Acá nos toca analizar rápidamente qué es lo que está pasando. Si nosotros nos damos cuenta, estamos analizando un gas, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando con ese gas? Le están cambiando, están transformando las propiedades. ¿Qué propiedades? La presión, el volumen y la temperatura, ¿ok? Entonces vamos rápidamente a la ley combinada de los gases ideales, ¿ok? Nos piden básicamente cuál es el volumen final, ¿listo? Antes de eso vamos a establecer unos criterios a través de un análisis muy sencillo, ¿sí? Tenemos una presión inicial y una presión final. Esa presión inicial no la dan, entonces va a ser P1 como ustedes lo ven en pantalla, ¿listo? Pero ¿qué pasa cuando cambia esa presión? Dice que ahora es la tercera parte de la presión inicial. Lo vamos a establecer como una fracción, como lo vemos en pantalla. Tenemos el estado 1, que es la presión 1, no la conocemos. Y tenemos la presión 2, que lo podemos establecer como la presión 1 sobre 3, porque dice que se reduce un tercio. Pasa parecido con la temperatura 1, pero se reduce es a la mitad. Entonces vamos a establecer que la temperatura 2 va a ser igual a la temperatura 1 sobre 2, porque se reduce la mitad, ¿ok? Y para el caso del volumen, que es lo que tenemos que hallar, el volumen 1, si no lo dan, es de 6 litros. Y pasa a un volumen 2 que lo tenemos que hallar a través de la ley combinada de los gases ideales. ¿Listo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar esta ecuación de esta ley combinada de los gases ideales y vamos a reemplazar los datos que acabamos de hallar. Entonces empezamos. La presión 1, ¿cierto? ¿Qué pasa con la presión 1? No tenemos un dato, lo dejamos tal cual como está. Tenemos el volumen 1, en este caso sí lo tenemos, que es de 6 litros. Entonces reemplazamos en la fórmula y ahí ustedes lo están viendo en pantalla. Ahora nos dice multiplíquelo por la temperatura 2, ¿cierto? La temperatura 2, recordemos que es el estado final el que transformó esa temperatura, que en este caso es temperatura 1 sobre 2, porque se redujo a la mitad, ¿ok? Y todo dividido entre la presión 2, que en este caso pasa lo mismo, presión 1 sobre 3, por la temperatura 1, y la temperatura 1 no nos dan ningún valor, dejamos temperatura 1. ¿Qué es lo que va a pasar a continuación? Vamos a cancelar algunos términos. Recordemos que siempre que tenemos un numerador y denominador, cuando tenemos las mismas variables y están multiplicando a todo el numerador o a todo el denominador, los podemos reducir o cancelar. Entonces nos quedaría P1 sobre P1 nos da 1. T1 sobre T1 nos da 1. Entonces, toda esa ecuación que tenemos ahí, ¿a qué se reduce? A 6 litros, lo tenemos en el numerador, por 3. ¿Por qué por 3? Por la ley de la oreja, lo que vamos a realizar es la siguiente operación. Ese 3 que está en el denominador está dividiendo al denominador. Cuando hacemos ley de la oreja, ¿cierto? Lo que pasa es que el 3 pasa a multiplicar al numerador. Más adelante, si ustedes requieren algo un poco más centrado con respecto a estos aspectos matemáticos, los podemos realizar sin ningún problema. El 2 está dividiendo al numerador, queda en el denominador, ¿ok? Hacemos la operación, 6 por 3 nos da 18, dividido entre 2 nos daría 9 litros. Quiere decir que el volumen final o el volumen 2 es de 9 litros si la presión y la temperatura cambian como lo establece el problema. Les agradecemos entonces. Recuerden que nos pueden enviar tanto a redes sociales como a través de nuestro correo electrónico todas sus preguntas, sus problemas, todo lo que quieran resolver y les vamos a apoyar, ¿ok? La idea es realizar
de aquí en adelante continuidad de videos para apoyar todo su proceso. Y los dejo por acá con la siguiente frase. La educación es nuestro pasaporte para el futuro, porque el mañana pertenece a la gente que se prepara para el hoy. Que estén muy bien y quedamos atentos.